Bueno, vamos a empezar a ver las soluciones. No sé si recuerden todos bien la tarea, pero el primer problema es de tener 4 números naturales y escribirlos de esta forma, tal que eh, A entre B sea una fracción reducida y C entre D también lo sea. Y queremos que pues, su suma sea un número entero. Y ahora, sabiendo eso, queremos demostrar que B es igual a D. Y pues este sería el único problema que no tiene que ver tanto con residuos. Sería más como de máximo común divisor. Y pues si quieren más o menos saber un poquito de este problema, este sería el problema número 1 de la primera OM. Así que es como algo por lo que se inició la Olimpiada. Y pues si hubieran participado hace muchos años, 33 vamos, pues se hubieran encontrado con este problema. Bueno, para hacerlo, simplemente vemos esta parte de aquí y pues como tenemos dos fracciones, las podemos sumar y pues supongo que saben sumar fracciones normalmente, lo hacemos y obtendríamos esto. Y queremos que esto sea un número entero. Para que sea un número entero, tenemos que tener que BD divida a AD más BC. De esa forma podemos encontrar un número K, tal que BD por K nos dé el numerador. Ok. Para hacer esto, primero pues podemos ver que B tiene que dividir a AD más BC. Eso es algo que debe de cumplirse porque pues si B no lo divide, BD tampoco lo va a dividir. Luego, vemos que B divide a BC, que es esta parte de aquí. Eso porque pues BC es un múltiplo de B. Entonces nosotros queremos que se cumpla esto, a lo que vamos a llamar 1, y sabemos que se cumple esto. Entonces, si esas dos cosas son reales, también debería ser cierto esto, que sería el equivalente a restar la parte 1 y la parte 2. Eso lo debieron de haber visto con Crisanto. Si recuerdan, solo es que si A divide a B y A divide a C, entonces A divide a B menos C. Es aplicar eso. Ok. Luego, ¿qué significa que una fracción sea reducida? Significa que, al menos en este caso, tendríamos que el máximo común divisor de A y B va a ser 1. Porque si no fuera 1, entonces supongamos que fuera un K. Entonces podríamos expresar A entre B como KA' entre KB', lo cual sería igual a A' entre B'. Entonces A entre B no sería reducida, sino la que sería reducida sería esta. Entonces pues tiene que ser 1 para que ya esté reducida por completo. Luego, okay, sabemos que es 1. Entonces, como es 1, B no divide a A. Y más que no divide a A, no tiene factores en común con A. Entonces, se debe de tener que B divide a D. Si queremos que se cumpla esto, sabiendo que ya se cumple esto. Entonces, ok, guardamos esto que acabamos de obtener de momento y aplicamos exactamente lo mismo, pero con D en vez de B. Volvemos a decir, D divide a AD más BC, eso es de acá arriba. Luego D divide a AD, porque pues D por A es un múltiplo de D.
Entonces eso va a implicar que D divida a BC. Volvemos a decir la misma cosa que dijimos para A entre B, que CD es 1. Luego, entonces D no va a dividir a C, y eso nos va a decir que D tiene que dividir a B. Juntando estas dos cosas a las que hemos llegado, tenemos que B tiene que ser menor o igual que D para que lo pueda dividir, y D tiene que ser menor o igual que B para que lo pueda dividir, pero pues eso solo es cierto cuando B igual a D, que es justo lo que queríamos demostrar. Sí, ¿todos están bien con este problema? ¿O hubo alguien que haya tenido un poco más de problemas haciéndolo o así? Ok. El siguiente. Tenemos esto. P es igual a P sub 1 al cuadrado más P sub 2 al cuadrado más P sub 3 al cuadrado, donde todos son primos, donde P sub 1, P sub 2 y P sub 3 son primos. Y además tenemos que P sub 1 es menor que P sub 2, que es menor que P sub 3. Y lo que queremos es... déjenme ver exactamente la Es que son pregunta. 2 Gael en el... Queremos que, ok, que P sub 1 sea 3. Queremos ver que si se cumple esta propiedad de aquí, entonces P sub 1 tiene que ser 3. Y pues para hacerlo, vamos a hacerlo por contradicción. Vamos a suponer que P sub 1 no es 3. Entonces, suponiendo eso, tenemos dos opciones. P sub 1 es menor que 3 o P sub 1 es mayor que 3. ¿Sí? Luego, si P sub 1 fuera menor que 3, eso nos tendría que dejar con que P sub 1 tiene que ser a fuerzas 2, porque el único primo menor que 3 es 2. Luego podemos ver esto en módulo 2. Módulo 2 significa ver si un número es par o un número es impar, así de simple. Entonces vamos a tener que P va a ser congruente a P1, que va a ser 2 al cuadrado, más P sub 2 al cuadrado, más P sub 3 al cuadrado. Bueno, de hecho debería ser igual. Luego eso ya va a ser congruente a decir, bueno, sí saben que todos los primos que no son 2 son impares, ¿no? Porque si fueran pares, el 2 los dividiría y entonces no serían primos. Entonces, si decimos que sea Q un primo mayor que 2, entonces tenemos que Q es impar. Y como es impar, podemos decir que Q va a ser congruente a 1 módulo 2. Eso más que nada nos dice que Q va a ser 2 por algún K más 1. Y pues así es como normalmente escribimos a los impares. Entonces, esta propiedad que le estamos dando a Q, la van a cumplir P sub 2 y P sub 3, porque son primos mayores a 2 por esto de aquí, que son todos mayores estrictos. Entonces eso va... Bueno, voy a quitar esto. Entonces eso va a ser congruente a... Bueno, 2 es congruente a 0. P sub 2 estamos diciendo que es congruente a 1. Y P sub 3 a 1. Eso es... va a ser congruente a 0, más 1, más 1. Esto es 2. Y eso es congruente a 0. Módulo 2.
pero eso nos está diciendo que P es congruente a 0 módulo 2. Es decir, que este primo es dividido por 2, pero este primo no puede ser 2, porque entonces estaríamos diciendo que 2 sería igual a p sub 1 al cuadrado más p sub 2 al cuadrado más p sub 3 al cuadrado, lo cual es mayor o igual a asignar los valores mínimos a los primos, es decir, 2, 3 y 5. Y esa cuenta debería de dar... lo perdí. Ok, 38. Gracias. 38, y pues ya, eso claramente no es cierto, ¿no? Porque pues estamos diciendo que 2 mayor o igual a 38. Y pues eso no. Y ya. Entonces ahí ya descartamos este caso. Este caso de aquí, ya podemos decir que no. Ahora solo tenemos que ver que P mayor estricto a 3 no funciona. Y ya habríamos terminado. Para esto, vemos que, no sé si se acuerdan, que al final de la clase les dije algo como que los primos van a ser congruentes a, bueno, no es necesario el módulo 6, pero a 1 o a 2 módulo 3, ¿no? Los primos que sean mayores a 3. Sí. Pero, bueno, perdón, eso no se los había dicho. Lo que les había dicho es que un número cualquiera elevado al cuadrado era congruente o a 1 o a 0 módulo 3. Pero lo que estamos viendo aquí es que un primo no va a ser congruente a 0 módulo 3, va a ser solo congruente a 1 o a 2, porque 3 no lo divide, asumiendo que ya son mayores a 3. Entonces, viendo esto al cuadrado, sabemos que pues 1 al cuadrado es congruente a 1 módulo 3, 2 al cuadrado es congruente a 1 módulo 3, y eso nos va a dejar, voy a poner un sub i aquí nada más, que p sub i al cuadrado va a ser congruente a 1 módulo 3. Luego, escribiendo p, vemos que p va a ser igual a p sub 1 al cuadrado, más p sub 2 al cuadrado, más p sub 3 al cuadrado, lo cual va a ser congruente a 1 más 1 más 1, lo cual es congruente a 0 módulo 3. Y de ahí tenemos que p es un múltiplo de 3, por lo tanto p tendría que ser 3. Pero usando el mismo argumento anterior, vemos que p tendría que ser igual, perdón, mayor o igual a 38. Y pues ya esto es falso. Entonces, no funciona ni que p sub 1 sea menor que 3, ni que p sub 1 sea mayor que 3. Entonces, lo único que nos está dejando eso es que p sub 1 sea 3. Y para terminar, nada más tenemos que ver que existe algún caso que funciona, porque si p sub 1 no pudiera ser 3 tampoco, entonces el problema no sería ver que p sub 1 funciona, que es el único que funciona, sino ver que ninguno funciona. Luego, para ver que ese funciona, basta con encontrar un caso, y en realidad es como el más sencillo que se les puede ocurrir. P va a ser igual a 3 al cuadrado, más P sub 2 al cuadrado, más P sub 3 al cuadrado. Aquí nada más lo único que hice fue sustituir P sub 1 con 3, porque ya sabemos que tiene que ser 3. Luego, el primo que le sigue al 3 es el 5, y el primo que le sigue al 5 es el 7. Y como ese es el caso más sencillo que se nos puede ocurrir, pues podemos intentar probar con ese. Sustituyendo, pues 3 al cuadrado es 9, 5 al cuadrado es 25, y 7 al cuadrado es 49. Si hacemos esa cuenta, tenemos que esto es 83, sí. Y pues lo único que falta es ver que 83 no es un primo. Y pues, bueno, si quieren verlo, pues 2 no lo divide.
3 tampoco lo divide porque 3 divide a 81. 5 no lo divide porque no termina en 0 o 5. 7 no lo divide porque 7 divide a 84. 84 es de 70 más 14. Y ya, porque lo único que tenemos que revisar es hasta su raíz. Entonces esos son los primos anteriores a su raíz. Vemos que no lo divide ninguno, entonces es primo. Y ya, encontramos un caso que funciona y eso es suficiente. No tenemos que encontrar todos, simplemente que funciona para algún p sub 1 igual a 3. Entonces, bueno, ya sería todo ese problema. ¿Hay alguien que tenga alguna duda en ese o algo así? Pues, ok. Si nadie dice nada, pues asumiré que todos están bien. El siguiente. Eh, el siguiente nos plantea que vamos a tener dos primos. Vamos a nombrarlos para trabajar con ellos más fácilmente. Vamos a decirles que son P y Q. Sí. Luego nos dice que la suma de P y Q va a ser igual a un primo. Pero pues no podemos usar el mismo P ni el mismo Q. Así que, bueno, usaré A pues, por usar un número nada más. No hay mucho misterio. Y luego también nos dice que la resta va a ser otro primo. Pues podemos poner B. Entonces lo que sabemos es que todos estos de aquí son primos. Luego, algo que es muy útil para descartar muchos primos es usar el módulo 2, como ya vieron en el problema anterior. Supongamos que ninguno de los primos que tenemos aquí fuera múltiplo de 2. Eso nos estaría diciendo, bueno, múltiplo de 2, es ya directo que fuera 2, ¿no? Eso ya nos diría que todos los primos que estamos manejando son impares. Podemos escribir esto con módulos. Y tendríamos que, pues, P es congruente a 1, Q es congruente a 1 y A es congruente a 1. Y esto es módulo 2. Pero pues ya ven que eso es falso, porque 1 más 1 es 2 y 2 es congruente a 0. Entonces esto ya es falso. Así que sabemos que al menos va a tener que haber uno que sea congruente a 0 módulo 2. Para ver que ese congruente a 0 módulo 2 tiene que estar en P o Q, supongamos que no lo está y está en A. Entonces tendríamos que 1 más 1 es congruente a 0 módulo 2. Y eso pues cumple todo de momento. Pero al escribir B, tendríamos que 1 menos 1 es congruente a 1 módulo 2. Y pues entonces ahí ya no se cumple, porque pues 1 menos 1 es congruente a 0, lo cual tendría que ser que sea pues, congruente a 0. Pero eso nos diría que A igual a B igual a 2. Pero si A igual a B igual a 2, podemos escribir estas ecuaciones de acá arriba como B más Q igual a 2, P menos Q igual a 2, restándolas, P menos P pues es 0, Q menos menos Q es 2Q, y 2 menos 2 es 0, entonces eso nos diría que Q es 0. Y pues ya, eso es una contradicción porque Q es un primo. Entonces, listo. Ya vemos que para que eso se cumpla, A y B tendrían que ser 2, pero pues eso implicaría que Q no fuera primo, entonces no se puede. Por lo tanto, el primo igual a 2 tiene que estar a fuerzas en el lado de P y Q. Voy a borrar esto. Esto. Ok. Luego, es fácil ver que el que va a ser 2 tiene que ser a fuerzas Q, suponiendo que P mayor a Q. Mayor igual, pero pues vemos que el igual es... ¿Por qué?
porque si P fuera 2, tendríamos que 2 menos Q es un primo. Pero pues Q es mayor o igual a 2, porque pues no hay primos menores a 2. Entonces eso implicaría que este número de aquí fuera o 0 o negativo. Pero pues los primos no son ni 0 ni negativos, entonces pues ya es fácil ver que P no puede ser, suponiendo que P es el grande. Entonces lo que hacemos es asignar que Q va a ser 2. De hecho, tiene que ser 2. Entonces tenemos esto. Bueno, no sé si quedó claro eso. Es simplemente ver que si al número que estamos sumando en esta parte fuera 2, el que estamos restando tendría que ser menor a 2 para poder lograr algo positivo. Y pues ya. Ahora, aquí. Esto ya nos reduce mucho lo que tenemos que hacer. Pero sigue siendo un poco complicado. El módulo 2 ya no nos va a servir mucho porque pues ya lo usamos y como que ya hicimos lo mínimo necesario para que cumplieran las ecuaciones, al menos en módulo 2. Ahora podemos probar el módulo 3. Es como uno de los módulos más sencillos de usar para primos y que no perdemos mucho intentándolos. Pero ¿cómo usamos módulo 3 aquí? Podemos intentar escribir cada uno de estos en módulo 3. Es decir, B, que es, bueno, no sé si se dan cuenta, pero es fácil ver aquí que B es menor que P y que es menor que A. Porque por esta ecuación vemos que P es mayor y en esta ecuación vemos que A es mayor que P. Entonces ya podemos tener una idea de que esto se cumple. Luego, como B es el pequeño, lo hacemos que sea congruente a B, módulo 3. ¿Eso para qué? Para reescribir P como una congruencia en B, módulo 3. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Vemos la segunda ecuación, que sería esta. P menos 2 es igual a B. Nosotros queremos obtener P, entonces despejamos. P es igual a B más 2. Entonces podemos escribir esto. P sería congruente a B más 2. Y luego podemos escribir A. A es igual a P más 2. Pero el P ya lo podemos cambiar por valores de en B. Entonces podemos escribir esto. B más 2 más 2. Entonces eso nos daría que A sería B más 4. Entonces A sería B más 4, que sería congruente a B más 1, módulo 3, porque pues 4, si le restamos 3, nos da 1. Y lo que tenemos de este lado, aquí, bueno, déjenme usar otro color. Si nos fijamos en esto, todas estas cosas van a tener una congruencia distinta a módulo 3. ¿A qué me refiero con eso? Si B fuera congruente, supongamos, a 1, módulo 3, entonces tendríamos que B es 1, B más 2 sería 1 más 2, 3, y B más 1 sería 1 más 1, 2. Y si vamos cambiando el valor de B, lo único que vamos a hacer es ir cambiando entre estas el orden en que ponemos el 1, 2 y 3, pero a final de cuentas la congruencia va a ser la misma. O sea, perdón, no la misma, sino van a ser las mismas congruencias, solo distribuidas. Luego de eso, vemos que como en módulo 3 tenemos 3 congruencias distintas posibles, es decir, 0, 1 y 2, una de esas que tenemos tiene que ser 0. Porque si no fuera 0, entonces pues por... sí, lo pueden ver eso creo que por casillas, que pues, tienen 3, que son consecutivas, tienen 3 lugares, entonces pues si una no fuera 0, una se repetiría, pero pues son consecutivas, entonces no se pueden repetir. Luego, sabemos que 1 de A, B o P tiene que ser 3, pero solo 1. Y de aquí
vamos a ver que el que va a ser 3 va a ser B. ¿Por qué? Supongamos que era otro el que fuera 3. Nos vamos a acá. Si el que fuera 3 fuera A, entonces P es 3 menos 2, que es 1. Y B sería menos 1. Pero pues vemos que 1 y menos 1 no son primos, entonces eso ya no cumple. Si el que fuera 3 fuera P, podemos intentar ver cuánto valdría B, y valdría 1 por la ecuación de acá arriba. Entonces B ya no sería primo, y pues ya tampoco cumpliría. Entonces el único que puede cumplir es B igual a 3. P sería 3 más 2, que es 5, y A sería 5 más 2, que es 7. Entonces, nosotros sabemos que 5 y 7 son primos, y listo. Ya encontramos las condiciones, las únicas condiciones que nos permiten que esto se cumpla. Ahora, regresamos a que nos pregunta el problema. Encuentra todos los primos, tales que al aplicar estas operaciones de aquí, todo de primo. Y los primos que nosotros estamos buscando son P y Q, que son los que establecimos al inicio. Recordamos cuáles son los valores que les pusimos. Aquí está Q igual a 2 y aquí está P igual a 5. A y B no nos interesan mucho para la respuesta, pero nos interesan para encontrarla. Entonces, si lo único que falta es decir la respuesta, nosotros decimos que son 2 y 5 los primos, los únicos primos que cumplen estas condiciones. Esta estuvo un poquito larga, no sé si alguien se haya perdido. O todos están bien con esto. Bueno, eh, bueno si nadie dice nada, pues vamos a seguir. Igual les voy a mandar el PDF con las soluciones. No, no se preocupen si no entendieron todo, pero en el PDF tal vez lo puedan entender bien y igual, si tienen alguna duda, pues me pueden hablar. El siguiente. El siguiente es el de las tarjetas numeradas del 1 al 2003. Y queremos que... 2002. Ok. Tenemos las tarjetas numeradas. Por ejemplo, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, ta, 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 ta. Por aquí va a estar la 1002. Y ya llegamos hasta el 2003. Van a estar pues ahí. Y lo que vamos a hacer es quitar 3 consecutivas. Eso las quitamos. Y lo que nos pregunta es, puede que al final van a quedar 2 tarjetas. No sé qué tan claro sea eso, pero pues como vamos quitando de 3 en 3, vemos que 2003 es congruente a 2 módulo 3. Es decir, que el residuo va a ser 2, entonces quedan 2 tarjetas. De esas 2 tarjetas es posible que alguna de ellas sea la tarjeta 1002. Y pues la respuesta casi siempre cuando las preguntas son ¿es posible que se cumpla esto? Casi siempre va a ser no. Entonces normalmente lo que vamos a intentar hacer es probar que eso es falso. Luego, ¿cómo probamos que es falso? Como vamos quitando de 3 en 3, algo que pues podría ser útil sería ver módulo 3. Entonces, vemos esta misma secuencia de tarjetas, pero en módulo 3. Y lo que obtendríamos sería esto. 1, 2, 3. La 4 se convertiría en 1, 5 en 2, 6 en 3. Bueno, aquí estoy usando 3 en vez de 0, pero si se dan cuenta es lo mismo. Simplemente lo estoy haciendo para que no sea como 1, 2, 0. Luego 1, 2, 3, vamos a seguirle. Y vamos a terminar con 1, 2. ¿Por qué? Porque 2003 es congruente a 2, módulo 3. Entonces, vamos a ver que el número de tarjetas con el número 1 va a ser igual a
Déjenme ver el número que lo tengo aquí. 668. Luego con el número, bueno, con la congruencia en realidad, serían 668 y con la congruencia número 3 serían 667. Y si hacen la cuenta, pues les debería dar que en total hay 2003 tarjetas. Luego, vemos que un movimiento consiste en seleccionar 3 consecutivas. Y está ocurriendo algo parecido a lo que vimos en el problema anterior de ver 3 congruencias consecutivas. Podemos asumir que esta congruencia va a ser A, por ponerle un número. Luego esta va a ser A más 1 y esta va a ser A más 2. Y vemos que estas congruencias van a ser todas distintas módulo 3. Son 3 consecutivas y tenemos 3 congruencias distintas módulo 3. Entonces, una va a ser 0, una va a ser 1 y una va a ser 2 en algún orden. No nos interesa mucho el orden, solo que van a estar todas las congruencias ahí. Luego, cada movimiento nos va a restar una tarjeta con una congruencia módulo 1, una con una congruencia módulo 2 y otra con una congruencia módulo 3 o módulo 0. Perdón, módulo 0. Congruencia 3 o 0, módulo 3. Ok, entonces eso ya es suficiente para terminar. Porque lo que está pasando es que vamos en total a aplicar 667 de estos movimientos. Es decir, que vamos a restar una 667 veces, 667 veces, 667 veces. Y en total nos va a quedar que esto es el inicio y esto es el final. En total nos va a quedar que el número de tarjetas con una congruencia 1 módulo 3 va a ser igual a 1. El número con congruencia 2 va a ser igual a 1. Y con congruencia 3 va a ser igual a 0. Revisamos el número que nosotros queríamos que quedara, 1002. Si vemos, pues 1002 es divisible entre 3. Eso, pues hacemos la división si quieren. Cabe 3 sobra 1, 0, 3, 1, 2, 4. Ahí está. Y el residuo 0. Entonces, eso nos dice que, que 1002 es congruente a 0 módulo 3. Y como estamos diciendo que al final no queda ninguna con congruencia 0 módulo 3, estamos diciendo que 1002 no puede quedar. Y de hecho, más general, estamos diciendo que ni 3, que ni 6, que ni 9, y así seguimos. Ninguna de esas puede quedar al final. El problema solo nos pregunta esta en particular, y si se dan cuenta, pues nosotros en realidad estamos haciendo algo mucho más general. Pero pues es lo que nos está pidiendo el problema, y pues ya, es suficiente y terminamos con eso. Entonces, todos que entendieron eso, todos pues, están bien con trabajar como con secuencias de módulos o algo por el estilo. No tienen como que preocuparse mucho por, pero si es uno, pero si es dos. Simplemente es decir, como, eh, pues todas estas congruencias son claramente distintas porque son consecutivas. Bueno, eh, problema 5 y problema 6. Estos problemas eran los que les decía que no quería explicarles muy bien cómo funcionaba lo de cambiar módulos, porque el problema 5 y el problema 6 consisten en eso.
Entonces, vemos que si tenemos que x congruente a y módulo z, teníamos que z dividía a x menos y. Luego, podemos... bueno, supongo que sí recuerdan algo así. Eso era la definición de módulo en sí. Ya, continuamos. Entonces, vemos que esto nos va a decir que n divide a menos b. Y de hecho creo que lo volteé. No, 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 sí está bien. Ok. Entonces, tenemos... Ay, eso está muy raro. Ya, listo. Perdón. Ahora sí. Entonces, esto de aquí nos está diciendo que n divide a la diferencia de a y b. Y esto de aquí nos dice que d divide a la diferencia de a y b. Entonces, el problema nos está diciendo que esto es verdad. ¿Y esto es verdad? Sí, solo sí, esto de aquí es verdad. Porque es exactamente lo mismo, pero escrito de otra forma. Y lo que queremos ver es que como d divide a n, entonces podemos escribir a n como d por k, ¿sí? Donde k es pues cualquier otro número que complete d por k igual a n. Entonces, reescribimos n como dk. Dk divide a menos b. Entonces podemos quitar esta k de aquí y decir que d divide a menos b. Y ya, esto es todo el problema. Nos está diciendo que si d divide a n y tenemos que a congruente a b módulo n, entonces a congruente a b módulo cualquier divisor de n. Y es así de directo. No sé si alguien lo hizo así de directo o si tomaron más pasos, pero en sí no es un problema como tan raro. Simplemente es como aprender a cambiar, de aprender a cuándo se pueden cambiar los módulos. Y pues el problema estaba en dos partes. Esta sería como la parte 1, y luego es ver que el regreso no es siempre cierto. Es decir, si tenemos que a congruente a b módulo d, no sería cierto que a congruente a b módulo n. Claro, hay números que sí van a coincidir y que eso puede ser cierto, pero lo que estamos haciendo es algo que siempre se cumple, algo que sea general y que podamos estar completamente seguros de que podemos hacer esa operación. Y pues eso no es cierto porque, bueno, si queremos medio ver por qué, basta escribirlo todo otra vez así. Si d divide a menos b, eso no tiene por qué implicar que n divida a menos b, donde n va a ser igual a d por k. Porque eso nos tendría que decir que k va a dividir a, no necesariamente a menos b, sino k va a dividir a menos b entre k, entre d. Y pues para ver eso, basta con encontrar un contraejemplo, es decir, un caso donde esto no sea cierto. Y no es muy difícil, solamente tomamos 2 congruente a 4 módulo 2. Si se dan cuenta, los dos son pares y eso nos dice que 0 congruente a 0 módulo 2. Y si vemos eso, sabemos que nosotros podemos poner que, pues, por ejemplo, 4, que 2 divide a 4. Entonces vemos que 2 congruente a 4 módulo 4.
Y pues eso claramente ya no es cierto. Entonces, no es cierto que el divisor sea un módulo correcto para expresar la congruencia. Un múltiplo no necesariamente lo va a hacer. Pero si un número tiene la congruencia, su divisor seguro la tiene. Y podemos ver el caso particular que les decía en, en la clase, que teníamos que A congruente a B módulo X y A congruente a B módulo Y, donde X y Y son primos relativos, es decir, no comparten ningún primo. Y eso nos está diciendo que A congruente a B módulo cualquier primo que esté en X eh, y A congruente a B módulo cualquier primo que esté en Y. Entonces, nosotros podemos imaginarnos a XY como el conjunto de todos los primos. Primo 1 que esté en X, por primo 2 que esté en X, así todos en X. Luego el primo 1 que esté en Y, el primo 2 que esté en Y. Y sabemos que todos esos van a ser, bueno, elevado a alguna potencia, ¿no? Pero bueno, eh, sí, para escribirlo mejor tal vez habría que poner una potencia, pero ustedes se imaginan que hay potencias, ¿no? Y sabemos que todos estos primos van a ser diferentes, porque son primos relativos. Entonces, si asumiéramos que A congruente a B módulo XY, pues eso ya lo podemos ver porque requerimos que todos los primos lo dividan. Y más específicamente, que como vimos aquí atrás, que n divida a menos b, eso es equivalente a que todos estos primos, vamos a poner el nombre una Q mayúscula, que todos los primos dividan a menos b, y luego si quitamos alguno de estos, por ejemplo, toda la Q, le quitamos el primo, por ejemplo, el primo 1 en X, tengo que seguir dividiendo a menos B entre el primo 1 en X. Y pues como todos los primos son distintos, esto se cumple. Y queda raro, pero para esto está el siguiente problema, para intentar formalizar un poco más esto. Porque como que es verdad, pero como que todavía no lo escribimos bien. De momento sabemos que los divisores en el módulo son muy útiles y se pueden cambiar para reducir el problema a cosas más sencillas, pero no estamos como todavía muy seguros de cómo podemos hacer lo contrario, aumentarlo. Aumentar el módulo, pues no sé, hay problemas que sí son como muy específicos en que quieren eso y están un poco raros. Y para eso vamos a hacer esto, el problema 6, donde tenemos que tenemos dos números, n sub 1 y n sub 2. Uy, n sub 2. Y sabemos que el mínimo común múltiplo de n sub 1 y n sub 2 lo vamos a llamar m. Luego, el problema nos dice que si tenemos que A congruente a B módulo n sub 1, donde A y B son cualquier números enteros, y A congruente a B módulo n sub 2. Entonces vamos a tener que A congruente a B módulo M, donde M es el mínimo común múltiplo de n sub 1 y n sub 2. Y para esto vamos a expresar a n sub 1 y a n sub 2 como su factorización canónica. Supongamos que hay primos, sí, que están en n sub 1. Tenemos el primo 1 elevado al alfa 1, primo 2
elevado al alfa 2. Y así muchos primos. Y el primo k elevado al alfa k. Luego, en n sub 2, vamos a tener lo mismo, pero elevados a la beta 1, a la beta 2, el primo k elevado a la beta k. Donde no necesariamente cada primo es un factor de n sub 1 o n sub 2. Lo que estamos haciendo es intentar escribirlos con los mismos primos. Y si hay algún primo que pues no coincida con que lo divida, simplemente ponemos su exponente en 0. Es decir, que ignoramos ese primo. Pero pues nada más lo hacemos para que haya como una correspondencia en primos. Luego, si recuerdan en la clase que para expresar el mínimo común múltiplo, lo que hacíamos era crearnos una gama tal que fuera igual al máximo de, perdón, gamma i, fuera el máximo de alfa i o beta i. Entonces hacemos lo mismo. El mínimo común múltiplo va a ser p sub 1 a la gamma 1, p sub 2 a la gamma 2, escribimos todos, y p sub k a la gamma k. Donde sabemos que todas esas gamas son mayores o iguales a 1, porque pues al menos uno de esos primos estaba elevado pues, a algo distinto de 0, ¿no? Porque si los dos estaban elevados a 0, pues podíamos quitar ese primo. Ok, luego. Tenemos que... creo que voy a ocupar... Sí, tal vez ocupo otra página. Teníamos que... por el problema anterior, nosotros podíamos decir que como A congruente a B módulo n sub 1, entonces A congruente a B módulo P, podemos elegir un número, no sé, P sub C a la alfa C. ¿Sí? Para cualquier C dentro de este rango, ¿no? Pero también podíamos hacer esto. N sub 2, A congruente a B, módulo P sub C a la beta C. Es decir, que si comparábamos 1 a 1, teníamos que A congruente a B, módulo el primer primo, pero nos vamos a enfocar en el exponente máximo. Es decir, como sabemos que las dos congruencias se tienen que cumplir, nos enfocamos solo en la máxima, porque nosotros hasta el momento sabemos que podemos bajar como el módulo, pero aún no sabemos cómo lo podemos subir, o al menos no estamos no está tan claro cómo lo podemos subir. Pero, pues como nosotros ya sabemos que ambas tienen que ser ciertas por lo anterior, simplemente y sencillamente agarramos la máxima. Es decir, que A congruente a B módulo P sub C a la gamma C. Es decir, tomamos la potencia máxima que nos sirva. Luego, si queremos ser un poco más explícitos en lo que está pasando, vemos que A es congruente a B, módulo P sub 1 a la gamma sub 1, A congruente a B, módulo P sub 2 a la gamma sub 2, y así vamos con todos. Y A congruente a B, módulo P sub K a la gamma K. Y todo eso tiene que ser cierto, porque pues todos esos son divisores o de n sub 1 o de n sub 2. Ahora, sabemos todas esas congruencias y como que eso ya nos puede dar una idea de que multiplicando todos esos módulos vamos a obtener el mínimo común múltiplo. Pero no podemos de momento multiplicarlos tan directo. Vamos a reescribirlos como una como divisibilidad. P sub 1 a la gamma 1 tiene que dividir a menos B. ¿Eso por qué? Simplemente por cómo escribimos los módulos.
Es la definición de módulo. Luego, b sub 2 a la gamma sub 2 tiene que dividir a menos b. Y pues así para todos. Luego, si escribimos a menos b como su factorización en primos, pues no lo vamos a hacer, pero sabemos que va a tener muchos primos. O al menos estos k primos. Pero si nosotros ya estamos seguros de que hay un primo específico que los divide y luego hay otro primo que los divide, sabemos que esos primos, ambos, no se van a estorbar si lo queremos ver así. Es decir, que al quitar todos los factores de cierto primo, no estamos afectando a los factores de otros primos distintos. Imaginen algo así como que nosotros tenemos un número que es 2 a la 10, 3 a la 7 y 5 a la 2. Si nosotros dividimos entre un 2 a la 7, por ejemplo, bueno, tendría que estar así, ¿no? Nosotros solo vamos a afectar a los primos que sean 2 y su exponente va a cambiar, pero no vamos a tocar al resto de primos. Entonces, viendo esto, nos damos cuenta de que si a menos b es dividido entre cierto primo elevado a cierta potencia, eso no nos va a afectar en que este primo lo siga dividiendo y en que este primo lo siga dividiendo. Entonces podemos mezclar como todos los primos y verlo así. Primo 1 a la gamma 1 por primo 2 a la gamma 2 por primo k a la gamma k van a dividir a menos b, porque ningún primo está como influyendo en el otro. Entonces, ya reescribiendo esto, vemos que A congruente a B, módulo todos este producto de los primos, pero por como definimos el mínimo como un múltiplo, sabemos que es exactamente esto, igual al mínimo como un múltiplo de n sub 1, n sub 2. Uy, esto es un cochete. Y esto es m, por lo que nos dijo el problema. Entonces podemos poner módulo m. Y ya. Ahora sí, esta es como la forma un poco más completa de lo que está pasando. Y si queremos, y ahora sí, ya hacer correctamente el problema de a menos b, módulo, perdón, congruente a b módulo x y a congruente a b módulo y, donde x y y son primos relativos, nosotros vemos que a congruente a b módulo máximo común múltiplo, perdón, mínimo común múltiplo de x y y, pero el mínimo común múltiplo de dos primos relativos es su producto. Y eso como que ya sería la forma completa de ver todo. Es un poco como rara. En el PDF igual está un poquito más claro y no con tanto cochinero entre medio. Pero es más como que usar la idea de que podemos bajar el módulo a los divisores y de ahí, sabiendo que los primos son divisores, que al ser todos los primos distintos, los podemos reagrupar al hacer como esto de aquí. Y al reagruparlo simplemente ya nos damos cuenta de que eso coincide con el mínimo común múltiplo. Ok, hasta aquí. ¿Hay alguien que se haya perdido o que quiera ver alguna parte? Lo cual pues estaría como muy normal porque siento yo que ver esto por primera vez está un poco raro. A menos de que lo hayan hecho el problema. Pues, no sé. Si alguien lo hizo así como bien, bien. Porque creo que también había otra forma un poquito más rara, pero no rara, sino más corta. Eh, Nadie. Bueno, vamos a ver el último. Igual si
alguien se quedó perdido un poco, no duden en preguntarme, porque entiendo que si es la primera vez que ven esto, o al menos de las primeras, como que sí suele ser un poco mucho entender todo. El último. Demuestra que no existen 1999 primos en progresión aritmética. Y pues tenemos que la progresión aritmética es la que es de esta forma. Empezamos con un A, luego sumamos un A más, bueno, el siguiente es el mismo A más una R, el siguiente es A más R, luego el siguiente es A más R más R más R, y seguimos. Y lo que queremos ver es que no existe una progresión aritmética con 1900 primos de esta forma. Este creo que era el problema un poco más largo de todos, en el sentido de que había que ver muchos casitos, pero no eran realmente difíciles todos, simplemente que era un poco tardado. Para este, primero nos gustaría limitar qué va a ser el valor de R, porque sabemos que no podemos solo poner cualquier valor como tan libremente. Pero para esto vamos a ver, vamos a empezar, no sé si recuerdan, con que los primos mayores o iguales a 5 tienen que ser congruentes a 0 o a, perdón, a 0, a 1 o a menos 1 módulo 6. Y pues esto, si recuerdan, era de esta forma, que un primo mayor o igual a 5 tiene que ser congruente a 1 módulo 2, un primo mayor o igual a 5 tiene que ser congruente a 1 o a 2 módulo 3. Y entonces, aquí ya vemos, si quieren aplicar como lo que acabamos de ver, pueden verlo como que P congruente. Uy, esos tienen que ser congruencias. Congruencia a 1 módulo 2, P congruente a 1 módulo 3 para este caso. Entonces, esto nos dice que P congruente a 1 módulo mínimo común múltiplo de 2 y 3, que es 6. Luego, como a fuerzas este número tiene que ser igual, podemos cambiarlo a menos 1, o sea, de esta forma. P congruente a menos 1 módulo 2 y P congruente a menos 1 módulo 3. Porque sabemos que si a menos 1 le sumamos 3, nos queda este 2 de aquí. Y pues igual, si a menos 1 le sumamos 2, nos queda el 1. Y eso nos dice que P congruente a menos 1 módulo 6. Y ya, eso es lo que queríamos. Igual, esto se puede hacer un poco más manual, si lo quieren pensar así. Nada más haciendo como la tablita de la clase anterior. Poniendo las congruencias del 6. Y luego marcando las que sean congruentes a 1 módulo 2. Y luego marcando las que sean congruentes a 1 o 2 módulo 3. Y ya nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ven que esta funciona y que esta funciona. Y los demás no. Y ya es lo mismo. Solamente que esta sería como la forma en la que aplicamos todo lo que acabamos de ver en los problemas, en los dos problemas anteriores. Pero, o sea, si no quieren, no es necesario. Ok. Luego ya tenemos lo que queríamos. Entonces, tal vez como que nos llame mucho la atención eso, en decir que, bueno, como que si se cumple eso, medio podemos pensar en que cada 6 números podría haber un primo. No es que vaya a haber un primo, pero sí podría. Entonces ahí como que ya nos empieza a descartar, o al menos a pensar en descartar, la idea de que el primer primo sea, o bueno, este va a ser el primo 1. Si los queremos enumerar como primo 1, primo 2, primo 3, el primo 1 va a ser A.
es decir, la constante a sumar. Entonces, como que ahí ya podemos pensar que primo 1 no va a ser ni 2 ni 3. Vamos a ver eso. Uy. Primero, si primo 1 fuera 2, entonces, viéndolo módulo 2, tendríamos que 2 más R tendría que ser congruente a 1. ¿Por qué? 2 es nuestro primo, R es lo que vamos a sumar, y esto si quieren lo podemos ver como primo 2, pero ese primo 2, si quieren podemos establecer como la igualdad al inicio, pero ese primo 2 sabemos que va a ser impar. ¿Por qué? Porque estamos sumando. Y los primos mayores a 2 son impares. Viéndolo módulo 2 ahora sí. 0 más R congruente a 1 módulo 2. Y ya, eso nos dice que nuestra R es impar. Luego, primo 2 más R nos va a dar el primo 3. ¿Por qué? Porque pues, vamos sumando R's cada vez que queremos pasar al siguiente. Luego, primo 2 y primo 3 sabemos que son impares. Entonces, esto va a ser congruente a que 1 más R sea congruente a 1 módulo 2. Pero R nosotros habíamos dicho que era congruente a 1. Entonces tenemos que 1 más 1 es congruente a 0 y tiene que ser congruente a 1 módulo 2. Y ya, esto es una contradicción. Normalmente se ponen signos de admiración. Y ya, falso. Entonces primo 2, primo 1 no puede ser 2. Ahora, vamos a ver qué pasa si primo 1 es 3. Eso nos da que primo 1, bueno, vamos a poner 3 de una vez. 3 más R tiene que ser el primo 2. Módulo, vamos a verlo módulo 6. Sabemos que el primo que va justo después del 3 es el 5, porque es 2, 3 y 5. Pero a partir de aquí, nosotros ya podemos aplicar esto que vimos aquí. Que si el primo cumple eso, entonces el primo es congruente a 1 o a menos 1 módulo 6. Ok, entonces, supongamos, aquí vamos a ver otro subcaso. Subcaso A, primo 2 es congruente a 1 módulo 6. Si ocurre eso, entonces tendríamos 3 más R congruente a 1 módulo 6. Eso nos dice que R congruente a 1 menos 3, pasando restando el 3, lo cual es congruente a menos 2. O si quieren trabajar en positivos, 4, módulo 6. ¿Por qué el 4? Sumamos 6, menos 2 más 6. Entonces, ok, tenemos que lo que vamos a sumar como constante va a ser algo congruente a 4. Luego pasamos perdón, sí. Pasamos al siguiente. Primo 2 más R va a ser congruente al primo 3. Viéndolo módulo 6, tenemos que el primo 2 estamos diciendo que es 1, R estamos diciendo que es 4, entonces esto es congruente a 5, que es el primo 3, módulo 6. Y ok, 5 es menos 1, entonces todavía no encontramos una contradicción. Avanzamos otra vez. Primo 3 es, perdón, primo 3 más R va a ser el primo 4. El primo 3 estamos diciendo que es menos 1. La R estamos diciendo que es 4. Y eso es congruente a 3, que es congruente al primo 4, módulo 6. Y ya, contradicción, porque
nosotros estamos diciendo que los primos están restringidos a estas congruencias. Y ya encontramos una que no. Y claramente menos de 1999 pasos. Bueno, sería 1998 porque el primer paso no cuenta. Y es como aplicar exactamente lo mismo para ver el caso donde el primo 2 fuera congruente a, bueno, si quieren ver el caso B, primo 2 congruente a menos 1 módulo 6. Tendríamos que 3 más R congruente a menos 1 módulo 6. Luego R congruente a 2 módulo 6. Si hacen las cuentas les va a dar. Luego tendrían que primo 2 más R sería congruente a menos 1 más 2, lo cual es congruente a 1, lo cual va a ser congruente al siguiente primo, que es el primo 3. Módulo 6. Lo vuelven a aplicar. Primo 3 más R es congruente, estamos diciendo que el primo 3 es 1. 1 más 2, que es congruente a 3, que va a ser el primo 4, módulo 6, y ya, contradicción. Si se dan cuenta, es prácticamente el mismo proceso. Solo que pues tenemos que hacerlo para ambos. Y aquí estamos viendo que entonces el primer primo no puede ser ni 2 ni 3. Entonces, estamos diciendo que el primer primo 1, que va a ser igual a va a ser congruente o a 1 o a menos 1 módulo 6. Luego, ahora vamos a querer que nuestras congruencias se mantengan en 1 nada más. No en 1, perdón, sino o en 1 o en menos 1, pero que no estén alternando. ¿Cómo vemos eso? Si suponemos que nuestro primo 1 es congruente a 1, este sería otro casito, vemos que si R congruente a 0 módulo 6, entonces todos los primos van a ser congruentes a 1 módulo 6. ¿Por qué? Porque primo, podemos verlo como que el primo I más R va a ser el primo I más 1, pero si estamos suponiendo que iniciamos con que hay alguno que es 1 y la R es 0, entonces la congruencia se mantiene. Entonces, la única forma posible para cambiar la congruencia es que nuestra R no sea 0. Voy a quitar esto. Luego, nuestra R no va a ser 0. Entonces, si tenemos que el primo 1 es congruente a 1 y queremos pasar a que el primo 2 sea congruente a menos 1, vamos a tener que sumarle una R muy específica. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque si el primo 2 fuera congruente a 1, ya volvemos al caso anterior, donde la R es congruente a 0. Y el primo 2 tiene que ser o congruente a 1 o a menos 1. Entonces, esta es la única opción que tenemos. Primo 1 más R es primo 2. Luego, 1 más R es congruente a menos 1 módulo 6. Entonces, R es congruente a 4 o a menos 2. Y de aquí, vemos que primo 2 más R es primo 3. El primo 2 estamos diciendo que es menos 1 más 4. Esto es congruente a 3, lo cual es congruente al primo 3, módulo 6, contradicción. Y si se fijan, estos son muy parecidos a estos casos de acá, a estos casos que hicimos aquí. De hecho, es casi lo mismo. Y ya nada más si quieren, bueno, es que no es como que si quieran, tienen que hacerlos para estar completamente seguros. Que si el primo 1 fuera congruente a menos 1 y quisiéramos cambiar de congruencia, tendríamos que primo 1 más R va a ser congruente al primo 2. Luego estamos que este es menos 1 y queremos cambiar la congruencia.
Entonces R es congruente a 2, módulo 6, todo módulo 6. Entonces, primo 2 más R va a ser igual al primo 3. El primo 2 estamos diciendo que es 1. R estamos diciendo que es 2. Eso es 3, lo cual es congruente al primo 3. Módulo 6, contradicción. Listo. Hasta aquí ya es lo difícil de ver los módulos. Y sé que es tardado, pero si tienen la idea de decir, ¿y qué pasaría si nos quedamos en un solo módulo? Y lo intentan demostrar, no sale tan difícil. Luego, ya estamos completamente seguros de que hicimos menos de 1998, usamos menos de 1999, 8 primos, no hay problema. Entonces, estos casos funcionan. Por lo tanto, algún primo i tendrá que ser congruente a algún primo j módulo 6. Es decir, que sus congruencias nunca van a cambiar. Como sus congruencias nunca van a cambiar, sabemos que todos son múltiplos de 6. Y como todos son múltiplos de 6, sabemos que su diferencia va a ser al menos 6. O un múltiplo de 6. Es decir, que si algún primo fuera como 6 por k más 1 más 1, suponiendo que es, bueno, podemos poner más o menos, y el otro fuera k, restando, tenemos que esto es 6. Pero eso no importa, bueno, sí importa, pero simplemente es como que tener claro de que la distancia mínima entre dos primos será 6. Ahora, queremos ver cuál es como el primo más pequeño con el que podemos empezar. Para esto, vemos que, de hecho, ahorita se van a dar cuenta de que hubo unos casos que no eran completamente necesarios, pero que igual quería que los vieran para que medio vieran cómo se trabajan con primos. Porque si hubiéramos empezado por aquí, tal vez sí nos hubiéramos reducido muchos casos, pero como que no queda muy claro cómo avanzaríamos. Supongamos que nuestro primer primo era, bueno, primo 1 era menor o igual que 1998. ¿Por qué ese número? Porque, si se dan cuenta, primo 1 era A, primo 2 era A más R, y en general el primo I era A por I menos 1 por R. Es decir, que sumábamos I menos 1 R veces para hacer como que I menos 1, y luego la A era como el primero, un paso que no contábamos aquí. Entonces ahí está, ya son como I números o I elementos de la progresión. Entonces, si nosotros tuviéramos un primo i tal que fuera este, que tal que fuera menor que 1998, entonces podemos decir que primo i, vamos a darle el valor, yo está usado a, creo que no es usado ahí. Vamos a darle el valor n. Luego, p de n más p sub n más 1, el cual sabemos que existe porque estamos diciendo que n es menor o igual a 1998 y nuestra secuencia tiene 1999, va a ser igual a más n más 1 menos 1 r, donde a va a ser igual de aquí, a es igual a p1 y p1 es igual a n por esto de acá. Cambiamos n más este 1 y menos 1, los quitamos, n por r. Factorizando la n, tenemos esto. Entonces, bueno, aquí también nos faltaría ver que
el primo es mayor o igual a 2. Y por lo tanto la n es mayor o igual a 2. Y por lo tanto estas dos de aquí son enteros positivos y ninguno es 1. Porque la r ya dijimos que es múltiplo de 6. Entonces ya sabemos, bueno, no necesariamente positivos, tal vez sí podría ser una r negativa, pero el caso es que no es ni menos 1 ni 1, porque esto es múltiplo de 6 y lo único que puede tomar son congruencias de menos 1 y más 1, es decir, como 0 menos 5 o ser como 5. Bueno, tal vez habría que decir que r no es 0, porque 0 sí es múltiplo de 6, pero pues claramente si ponemos R0, todos los primos serían lo mismo. El caso es que esto no es un primo, porque ya encontramos que se puede factorizar. Por lo tanto, primo 1 tiene que ser mayor que 1998. Y ahora tenemos que primo 1 es mayor que 1998 y que la R es, va a ser mayor que o igual que 6. Suponiendo que bueno, suponiendo que es creciente. Dejémoslo en que es creciente de momento. Luego se van a dar cuenta de que si fuera decreciente sería exactamente lo mismo. Luego, P 1999 va a ser igual a P sub 1, que es el A, más 1998 por R, lo cual es mayor estricto que 1998, este es 8, más 1998 por 6, donde estamos tomando que el menor valor de R. Factorizando, tenemos que esto es 1998 por 7. Y eso es igual a, déjenme checar, 13.986. 13.986, lo cual es mayor que 12.345. Ups, creo que olvidé decir eso en el problema, que todos tenían que ser menores a esto. Y pues ya es suficiente, porque vimos que esto claramente se pasa y estamos usando el valor mínimo para P de 1999, el cual ya es mayor que nuestro límite inicial. Y ya sería todo. Bueno, si quieren ver como el caso donde eh, hmm, el caso creo que donde la progresión es negativa está un poco raro, pero creo que sí se pueden medio dar la idea de que si existe una progresión creciente, también existe una decreciente. Simplemente es como cambiar el orden. Creo que no hay que ver en sí los dos casos. Simplemente decimos que nos vamos a enfocar en la creciente porque si existe, la decreciente va a ser exactamente igual pero inversa. Sí. Bueno, tal vez eso suena un poco raro, pero era como para estar completamente seguros del problema. Ahora sí, ¿quedó alguna duda en cómo se hicieron las cosas? ¿O por qué todas esas congruencias o todos esos casos? Ay, si nadie está hablando, creo que pues ok. Asumiré que todo está bien.
igual les voy a pasar el PDF y eh, igual si tienen alguna duda o cualquier cosa que no les quedó completamente clara, me pueden hablar. Y pues ya, supongo que sería todo por hoy.